Ahora veremos la clase 14. Listo, que es modelos estocásticos de inventario. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ya vamos a hablar de que la demanda no tenemos certeza de cuál es. Tenemos certeza de cuál es la demanda, pero tiene pues una distribución de probabilidad conocida. Entonces sabemos más o menos entre qué rango se está moviendo nuestra demanda y necesitamos saber lo mismo de siempre, cuánto ordenar, cuál es la cantidad óptima que debemos pedir. Todo esto, digamos que es una teoría algo avanzada. Se halla pues que podemos resolver este dilema de cuánto pedir con este factor crítico, que es el costo de que falte una unidad sobre el costo de que falte una unidad más el costo de tener una unidad de más. Este factor crítico lo que nos dice es ese pedacito, ese límite entre o pedir de mucho o pedir poquito, que siempre es como esa disyuntiva en inventario, cuánto pedir. Entonces, este factor crítico nos va a ayudar a entender más o menos cuál es la razón de la empresa que más se ajuste dependiendo de la cantidad de los costos, pues, y que ahí ajustamos pues una cantidad. Ese costo o C menos, que es el costo de que falte una unidad, generalmente lo asociamos a P menos C, precio, que es el precio de venta, menos el costo. ¿Qué quiere decir este C menos? Este C menos, pues este costo de que falta una unidad. Quiere decir que yo tengo tantas unidades en inventario y ya llega un cliente y a mí ya se me acabó, ya vendí todo. Entonces, ¿qué perdí? O sea, ¿cuál fue mi costo? Lo que perdí fue esa venta, entonces mi costo va a ser esa ganancia que dejé de perder, que generalmente pues es P menos C, ¿cierto? Y el C más es el costo de tener una unidad de más en inventario. Generalmente lo tenemos como el costo más el H pues que de mantener el inventario. Entonces, si yo sé que yo compré unos artículos a una cantidad C y que los tengo que mantener a una cantidad H por cada tiempo, ese va a ser mi costo de tener mucho en inventario. Entonces, este factor crítico, C menos sobre C menos más C más, me va a indicar más o menos en qué proporción yo puedo ir actuando alrededor de estos costos. Este factor crítico lo vamos a igualar a la probabilidad acumulada. Recordemos que dijimos que la demanda tiene una distribución de probabilidad asociada. Entonces, cada distribución de probabilidad tiene una probabilidad acumulada. Y ese valor o el mayor es el resultado de cuánto ordenar. Entonces, tenemos esta fórmula de que la acumulada es igual al factor crítico, ¿cierto? Un poco como recordando lo de estadística. Estamos, digamos que tenemos una distribución, ¿cierto? Digamos que esta es la distribución acumulada de la normal, ¿cierto? Y sabemos que hay un factor, que digamos, podemos ponerlo por aquí, digamos que este sea un factor crítico. Esa cantidad que va a estar dada aquí, o sea, esto, va a ser la cantidad que a mí me hace no incumplirle, o sea, no incurrir en muchos más costos de lo que realmente necesito, pues, o hacer como ese más acercado al óptimo. Entonces, digamos que yo sé que digamos que aquí llevamos el 60%. Entonces, el 60 por F cubo, FC es 0.6.
Este factor crítico nos da que es 0,6 o 60%. Entonces sabemos que al yo alcanzar el 60% en promedio pues, de la distribución, mi costo va a ser óptimo. Si estoy más abajo o mucho más arriba, esto me va a generar muchos más costos. Digamos que la demanda pues está, por ejemplo aquí puede ser entre 50, entre 0 y 100 pues, ponle 0 y 100. O sea, este es un ejemplo X aleatorio. Entonces, entre 0 y 100, sabemos que más o menos la demanda la vamos a estimar en 60, ¿cierto? Entonces sabemos que si yo pido 60 productos, según este factor crítico, no voy a tener tanto inconveniente. Entonces, digamos, aquí me dijeron que el factor crítico es 0,6, pongámoslo entonces en 60, yo sé que yo estoy bien y que no tengo o que pedir, que si yo pido 60, esa va a ser más o menos la cantidad correcta, dependiendo pues de qué se va a ser mi factor crítico, ¿cierto? Yo sé que a veces sí toca rememorar la estadística, eh, lo que, lo que, lo que vimos pues, que recuerda más o menos de estadística. O sea, eso toca rememorar mucho la estadística. Como les digo, este semestre no le vamos a trabajar un poco más enfocados a la parte que ya habíamos visto y eso va a ser como más visto en el parcial. Por eso el parcial no, ni el quiz van a tener como mucha incidencia estocástico, pero es muy importante este modelo. Listo, veámoslo con un ejemplo, o sea, más sencillo donde, bueno, esta es nuestra distribución más palpable. Me dicen que la administración de AERCO se encuentra decidiendo sobre cómo realizar la sobreventa de etiquetes para un vuelo entre Medellín y Bogotá. Tiene 125 asientos y una tarifa de 250.000. Al momento del embarque, como estrategia para llenar el avión, la aerolínea ofrece tiquetes a viajeros que van al aeropuerto sin reserva a un 30% del valor original. Y en los tiquetes ofrecidos de esta forma, el 40% en promedio encuentran respuesta positiva por parte de los pasajeros que van al aeropuerto, con la esperanza de encontrarlos. Como es común que algunos pasajeros no se presenten, la línea acepta más de 125. En los casos en que lleguen más de 125 personas a tomar el vuelo, la línea encuentra voluntarios que pueden tomar un vuelo más tarde a cambio de un vale de 150.000 para cualquier vuelo futuro con la línea. Listo, se estima esta frecuencia relativa. Nos dicen que el 100% de los viajes, o sea, en el 100% de los viajes, o sea, digamos que hacemos 100 viajes en un mes. En 5 viajes no se presentan 0 personas, o sea que el cupo va lleno. En 10 viajes no se presenta una persona, o sea que de los 125 ya el avión va con 124. 15 viajes, 2 personas no se presentan. Y así sucesivamente. O sea, esto es como la cantidad, la frecuencia a la que no se presentan los pasajeros relativamente. Entonces, digamos, esto que es como algo de colegio. mm, que hacemos nosotros a iniciar esto, esa ya es la frecuencia acumulada, en porcentaje, ¿cierto? Esa frecuencia acumulada, sabemos que cuando llevamos 0 presentados,
pues hay 5% de probabilidad. Cuando hay 1, es porque ya llevamos 15. O sea, puede que no se presenten los, de que todos lleguen pues, porque recuerden que no presentado es que todos llegaron. Entonces que todos lleguen o que falte 1, que sería 15. Aquí, entonces ya sería 30. Entonces así sucesivamente vamos sumando. Hacemos 45, 60, 75, 85, 95. Ya sabemos que 8 es pues nuestro máximo, entonces 8 va a ser el 100%. Listo, entonces como verlo, como lo veíamos ahorita en el ejemplo ficticio, de que tenemos unas probabilidades que van desde el 0 al 8. Vemos que aquí ya llamo el 100%. Entonces eso va a quedar en acumulado. O sea que llegamos al 100%. Y esto va escalando. Es que esta es como otra forma de la que se ve generalmente. Ahí pues un mamarracho, pero bueno, ahí lo vamos bien. Entonces aquí dicen que determine cuántas reservaciones en total deben aceptar. Entonces nosotros ya tenemos más o menos cómo se distribuye la demanda de estos no presentados en total. Entonces, ¿cuántas reservaciones en total deben aceptar? Entonces aquí cambiamos un poco nuestro chip, ¿cierto? O sea, aquí se sabe que o sea, la aerolínea vendió los 125 boletos. Lo que nos están preguntando es cuántas reservaciones en total se deben aceptar, es decir, cuántas de más, 125 más cuántas, según los no presentados. Entonces nosotros sabemos que tenemos que hacerlo es por el factor crítico. El factor crítico es el costo de tener una unidad de más y el costo de una de más, que para el factor crítico tenemos que C menos sobre C menos más C más. Listo, ese es nuestro factor crítico. Ahora, ¿cuánto es nuestro C menos? Listo, nuestro C menos es la cantidad, es tener un asiento que nos falte, que llegue alguien a comprar, o sea que ya no tengamos cupo como tal, pues que no tengamos, no lo hayamos vendido, ¿cierto? Entonces pensémoslo así. El C más que es más sencillo. El costo por dejar una unidad en este caso, listo, sería el costo por tener una unidad de más, es decir, el costo de tener una unidad de más, quiere decir que yo vendí un boleto adicional, ¿cierto? Entonces, cuando nos dicen a nosotros que tener una unidad de más en lo que nosotros estamos tratando de hallar, ese costo de tener una unidad adicional
me va a valer a mí 150.000, ¿cierto? Costo de más es el costo de tener una unidad de más. O sea, este es un poco más, digamos, este ejercicio es diferente como lo vería uno en inventario. Aquí el inventario sabemos que tener una unidad de más, es decir, si yo tengo, si mi demanda fueron aproximadamente, pues, así llegaron 128, perdón, si se presentaron los 125 y yo hice unas de más en la sobreventa, pues entonces yo ahí voy a tener que pagarle a ese de más que se presentó 150.000. El costo por yo tener una más en sobreventa es 150.000. Listo. Pensémoslo así, pensémoslo como cuántas unidades en sobreventa debemos tener. Entonces, o podemos sobrevender o 0 o sobrevender 8. Sigamos, yo sobrevendo 0, quiere decir que yo no tengo nada más que ofrecer en inventario, ¿cierto? O sea, yo ahí no tendría como nada en el inventario. Entonces, al yo sobrevender 0, pues evidentemente no tengo una de más en inventario. Entonces, en este caso, pues no tendría que pagarle a nadie los 150.000 extras que, que implica, que implica gastar el, por yo haber sobrevendido. Digamos que si yo en inventario tengo 0 no presentados, pues entonces ahí no tengo uno de más. Entonces a medida que yo voy teniendo uno de más, entonces, bueno, yo vendí, o sea, al avión le caen 125 pasajeros y yo vendí 126. Entonces, si llegan los 125 y también llega el que no vendí, entonces yo tengo que darle al que le vendí esos 150.000. Y así sucesivamente, pues por los que yo adicione. Ahora, en el C menos, o sea, el costo de yo tener una unidad, lo habíamos descrito como el costo de que falte una unidad, sería, en este caso, nosotros el tiquete lo vendíamos a 250.000, pero yo sé que esos 250.000 yo puedo vender yo puedo vender a un precio del 30%. Entonces eso yo me lo voy a ganar, pero obviamente no siempre puedo vender lo hace costo. Entonces yo lo vendo así el 40% de las veces. Listo, entonces el factor crítico, ¿qué me dice? 250.000, o sea, el costo de tener una unidad de menos, es decir, el costo de yo tener todavía sillas vacías, lo que yo tengo que pagar es 200, o sea, el costo en general, 250.000, menos los que me podrían comprar a última hora. Pero de cuenta, véanlo como un bus, como, un puesto para Cincelejo, un puesto para Cincelejo. Entonces hay gente que le compra a uno
el 30%, pero es el 40% de la gente que yo le ofrezco. Entonces el costo de yo, o sea, yo perdí esa silla, pues no sé, hay veces que se vacía, hay veces que no, pero el costo en general fueron pues 220.000. Listo. Listo. Entonces, ese es como el factor crítico. Otra forma de verlo también. Listo. Entonces, sabemos que el factor crítico es 220.000 sobre 220.000 más 150.000. Eso me da 0,5945. 0,5945. Entonces, este factor crítico 0,5945, yo busco uno igual o superior. Ya, entonces, el más que está más arriba es este, 60. 4 reservaciones de más. O sea que en total yo vendo es las 125 más 4 reservaciones. Listo. Ciento veintinueve. Listo. Otra forma de verlo, lo que les iba a decir, es llamémoslo como este C más va a ser cuánto yo tengo en inventario de, o sea, de reservas, o sea, de sobreventas, perdón. Entonces digamos que yo en inventario tengo, mi inventario en este caso son las sobreventas, ¿cierto? Pongámoslo así, mi inventario son las sobreventas. Si yo no hice ninguna sobreventa, ¿cierto? Si yo no hice ninguna sobreventa, yo a nadie le tengo que dar 150.000. Es decir, si mi inventario de sobreventas es cero, o sea, yo no tengo en el inventario nada, yo a nadie le tengo que pagar. Pero si yo no tengo nada en inventario, quiere decir que yo perdí una oportunidad como de vender, de hacer como de esa sobreventa, y eso me vale a mí 220.000. ¿Por qué me vale 220.000? Porque, bueno, yo no tengo ninguna sobreventa, pero no se presentaron, o sea, yo tengo todavía sillas disponibles. Entonces yo le digo a la gente por ahí que llega al aeropuerto, ah, le vendo este tiquete a 200, al 30%, pero esa gente me dice, de 100 personas, 40 me dicen que sí y 60 que no. Entonces, por eso es un promedio y tenemos que 220.000. Pero si mi sobreventa, si yo en sobreventa, o sea, en inventario, tengo más, entonces digamos que yo en sobreventa tengo 7, yo sobrevendí 7 tiquetes y me llegan los 125 completos, yo a cada uno de esos 7 tiquetes que le vendí adicional le tengo que dar
150.000. Un bono para que, bueno, venga otro día. Es como ese pago. Es como otra forma de verlo un poco más aterrizada. Listo, entonces me dicen que si en lugar del vale de 150.000 se les ofrece un ticket de futuro en la misma ruta, ¿cuántas reservaciones de sobreventa debería aceptar? Entonces en este caso, lo que cambia está en el B, lo que cambia es que este C más ya no es 150 sino 250. Aquí escribimos Z 4 reservaciones más. En este ya, aquí sería más 250 más 0,46. 46,8. Miramos 0,46,8. ¿Cuál es el que en arriba está un poco más? Vamos a ver cuánto da. 220 0,46,8, ¿cierto? Entonces, en este caso, miramos, vamos a ver aquí. En este caso, 46. Pues que aquí si nos vamos como por el más cercano, sería este 3, 6. Reservaciones adicionales. Listo. 46. Y ese sería más o menos así, son los de modelos estocásticos. Como les dije, este no va a tener como tanta incidencia en el parcial, en el quiz de la próxima semana, pero vemos que es interesante analizarlo a- también porque pues tiene más aplicaciones prácticas porque la demanda la mayoría de veces no es no es como real, pues no, el que sepa en una empresa cuánto vende, pues muy teso porque, o sea, que siempre va a vender lo mismo todos los meses, realmente es muy complicado en la vida real, entonces por eso este modelo estocástico tiene más aplicaciones en la práctica.
Listo. Si tienen alguna duda adicional.